de innovación. ¿Qué quiere decir el ecosistema de innovación? Entonces, pues con el objeto de que contemos con este elemento para nuestras conversaciones, voy a dar una corta explicación sobre lo que entendemos sobre el ecosistema de innovación, sobre el ecosistema de innovación pública digital y cómo lo podemos llegar a aplicar en este tipo de conversaciones. Un ecosistema es básicamente la conjunción de dos elementos. Y el concepto de ecosistema viene del concepto natural de ecosistema, ¿no? Del concepto biológico de ecosistema. Y dentro de la naturaleza, los ecosistemas tienen dos elementos. Pensemos en un arrecife de coral. Un arrecife de coral tiene dos grandes clasificaciones. Por un lado están todos los elementos vivos de ese arrecife, el coral mismo, la anémona, el pez payaso, la rémora que vive al lado del tiburón, está la raya, la morena, es todo lo vivo que está dentro de ese arrecife de coral. Esa es la comunidad del ecosistema. Pero ese ecosistema no solamente está hecho de elementos vivos, está hecho adicionalmente de una serie de elementos del ambiente que soportan a ese ecosistema. En el ejemplo del arrecife de coral está el agua, la salinidad del agua, la luminosidad, la arena, el pH, son una serie de elementos que no están vivos, pero que adicionalmente sin esos elementos, sin esa combinación específica del ecosistema no puede moverse. ¿Cómo trasladamos nosotros ese concepto a el concepto de un ecosistema de innovación? Tenemos actores que trabajan en temas de innovación, tenemos empresas, tenemos academia, universidades, tenemos entidades públicas, tenemos emprendedores, tenemos organizaciones sociales que están trabajando de forma permanente para generar innovación. Esos son los actores del ecosistema, pero también hay un ambiente de ese ecosistema, donde hay normatividad, donde hay conocimiento, donde hay tecnología, donde hay plataformas, donde hay metodologías, herramientas que soportan, hay espacios, eventos como estos que soportan las relaciones entre los diferentes actores del ecosistema. Entonces, al fin de cuentas, un ecosistema está digamos, conformado por esos dos grandes elementos, las comunidades y el ambiente que soporta esas comunidades. De esta forma, entonces, un ecosistema de innovación comprende a todos los actores que están generando innovación, y si estamos hablando de un ecosistema de innovación pública, son todos los actores interesados en generar valor público con sus innovaciones, pero adicionalmente por todos esos elementos del ambiente que aportan a generar una dinámica dentro de ese ecosistema. Puede haber un programa de fomento, puede estar Impulsa o puede estar apps.co, puede haber eventos como este o como el Heroes Fest que mostraron esta mañana, puede haber normatividad que incentiva la innovación y el emprendimiento, puede haber recursos que mueven ese ecosistema. Y claro, dependiendo de qué tantas conexiones, de qué tantos recursos, de qué tantos actores, de qué tanta diversidad haya en el ecosistema, se habla de que el ecosistema es más o menos fuerte. Eso es más o menos el concepto del ecosistema de innovación. Y cuando nosotros empezamos a hablar aquí de ecosistema, y entonces Johnny decía, activemos ese ecosistema, es desde el sector público, miremos que hay otro actor dentro del ecosistema, que es el sector privado, y traigámoslos y empecemos a trabajar con ellos. ¿A través de qué? De un elemento del ambiente, los datos. Y ahí es donde empezamos a entender que en lo que estamos moviéndonos es un ecosistema. Ahora le voy a dar la palabra a Jonas Rabinovich, es asesor senior del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de Naciones Unidas y UNDESA, y él nos va a dar el contexto de esta conversación, y es el concepto del gobierno electrónico está evolucionando. ¿Para dónde va? Para que tengamos una conversación al respecto, teniendo en cuenta que ellos, desde UNDESA, son quienes están, por ejemplo, generando las mediciones sobre el gobierno electrónico en todo el mundo. Entonces le doy la palabra a Jonas. Jonas, bienvenido. Tienes cerca de 10 minutos para tu presentación. Gracias, Santiago. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo es su nombre? Ramiro Anteliz. ¿Su signo del horóscopo? Leo. Es León. Ramiro, un gusto. Un gusto conocerlos. Yo nací en Brasil, en Río de Janeiro. Como siempre comento, tuve una infancia muy infeliz porque jugaba muy mal al fútbol. Y ustedes saben cómo es triste la infancia de un niño en Brasil que no juega bien el fútbol. Ha sido muy difícil. Ustedes allá por detrás pueden ver lo que está allá. ¿Qué tenemos en la pantalla?
Perdón, creo que hay una respuesta aquí. ¿Es un qué? Sí, ¿qué es? Unas personas trabajando, una oficina. Sí, es una oficina. Representa la burocracia que ha sido creada en el siglo XVIII en respuesta a la necesidad de los estados de recaudar y organizar sus excedentes económicos. Así que la burocracia siempre existió como proceso desde la época de los sumerios. ¿Alguien sabe por qué los sumerios inventaron la burocracia? Por la agricultura. Así que cuando tenían un excedente, usaban unas tablitas de cerámica para registrar los resultados, los buenos resultados de la economía. Y con eso se desarrolló la burocracia, que viene de mesa para personas que no han sido elegidas por voto, de una manera general. Este sociólogo alemán Weber desarrolló el concepto de burocracia de una manera muy inteligente para la época, pero lo que resultó en varios problemas por el hecho de que el mundo crecía siempre. Creo que estoy muy lejos para esto. Cuando se inventaron las tecnologías de información y comunicación, todos saben, hubo una revolución en la manera como los gobiernos funcionan. Y de una forma muy rápida, es decir, en los últimos 15 años o en los últimos 20 años, en tiempo histórico, no es nada, los gobiernos se enfrentan desafíos de poner juntos la burocracia de un lado y la eficiencia de otro. Es posible que la burocracia sirva a la eficiencia. Y vamos a hablar de eso en un rato. Estamos hablando de tres grandes grupos sociales. El Estado, no se puede ver el puntito rojo. El Estado, y el sector privado. El Estado, claro, incluye el nivel nacional, provincial, local. El sector privado, formal, informal, y la sociedad civil, que incluye la academia. A eso llamamos de gobernanza. Disculpa, pasé muy rápido. Bueno, en términos conceptuales, empezamos hablando de las computadoras. Como ustedes saben, las computadoras nunca van a reemplazar la estupidez humana. Y siguen. Las TICs, tecnologías de información y comunicación. Hablábamos de gobierno electrónico, pero hoy en día se está diciendo, pero el gobierno electrónico no sirve solamente al gobierno. Hay que incluir la sociedad, la academia, el sector privado. Y no es solamente electrónico, porque en verdad el electrónico viene al final del proceso. Si tenemos un proceso y lo hacemos electrónico en el inicio, podremos cometer errores. Conocemos muchos países que invirtieron millones de dólares a comprar equipos que no necesitaban. Gobernanza electrónica viene de la imagen que mostré antes, que es gobierno, sector privado, sociedad civil. Algunos dicen, hay un relatorio de la OCDE que dice gobernanza digital es cuando incluimos el gobierno de forma abierta, el gobierno abierto, la transparencia, rendición de cuentas, entonces decimos digital. Pero en la práctica, en mi opinión, no hace ninguna diferencia. Si decimos gobierno electrónico o gobierno digital, no hay ninguna definición que me convenza que hay una diferencia práctica. Es una cuestión, en mi manera de ver, puede ser que esté errado, es semántico. Y cuando hablamos de un ecosistema para la innovación, como Santiago comentó, y vamos a volver a hablar sobre eso, estamos hablando de un gobierno que funciona como un ecosistema. Los ecosistemas tienen cadenas alimentares. Hay uno que se quiere comer al otro.
Y los gobiernos también no son muy diferentes en todas las partes del mundo. Pero hay iniciativas muy interesantes, por ejemplo, en México hicieron el programa Guillotina para cortar los trámites que la gente pensaba son los menos útiles y menos eficientes. En Ecuador hicieron el tramitonto, los trámites que la gente gustaba menos. Y pregunté, ¿cuál ganó? Y es un dato público, dijeron, el sistema de matrículas en las escuelas no era bueno. Entonces lo cambiaron, la gente tenía que hacer filas, los padres dormían, se dormían en la fila para matricular sus niños en la escuela. Ahora utilizan la TIC y funciona mucho mejor. Así que existe un elemento de eficiencia. Cuando hablamos de satisfacción ciudadana por gobierno electrónico, podemos hablar de 4 elementos básicos que incluyen la oferta integrada de servicios públicos, mejorar la eficiencia y eficacia del Estado, 3, la transparencia y rendición de cuentas, y 4, participación. Es indiscutible, toca generar política, pero la política tiene que ser concertada con los verdaderos beneficiarios de la misma, y definitivamente son los ciudadanos. En región se conocen muchísimo esas dificultades que tienen frente a la aplicación de todo este tema de gobierno electrónico o gobernanza, que es como más me gusta llamarlo, porque la siento cercano. Hablar de enamorarnos es clave a la hora de generar un trabajo de apropiación y sobre todo de aprovechamiento de este tema de las TIC. Cuando trabajamos en región, si no conocemos a profundidad qué es lo que necesita, y no hay una manera diferente de encontrar ese conocimiento que es clave de región, y es escuchando. Cuando trabajas región encuentras diversas dificultades, empiezan los problemas hasta de contexto político, contexto económico, dificultades de hecho de desplazamiento. Uno de los compañeros, estábamos en un municipio, se llama Nuquí, me decía, yo no requiero de las PQRs, no quiero que sean no quiero que sea de manera electrónica, me gusta sentir a la gente, quiero que me mire a los ojos, quiero que el funcionario me diga que voy a estar seguro que la respuesta me va a llegar. En región la cercanía es clave. Entonces, sí, es uno de los grandes cuestionamientos que he tenido, ya habíamos tenido la discusión con Santiago frente a eso. No necesariamente todo lo que nosotros creemos que necesitan, ellos necesitan en el momento en que creemos que lo necesitan. Hay veces que hay que esperar el momento propicio cuando lo necesitan, y la necesidad es evidenciada precisamente por ellos, pero hay que saber escuchar. Genial, porque precisamente hemos venido hablando de cómo la misma tecnología y los otros métodos que hemos visto, como los de etnografía, nos ayudan a generar esa escucha. En el panel anterior, en el café charlado anterior, teníamos cómo utilizar los datos para entender a la gente, cómo podemos escuchar a la gente a través de los datos. Pero claro, incluso hay lugares en donde esa recolección de los datos no es tan automática como nos lo hemos imaginado en otras regiones. Pero también estamos hablando de esa evolución de ese gobierno en línea. Y claramente pasar de gobierno en línea o de gobierno electrónico a gobierno digital, ahí no vemos la evolución, no es el cambio de gobierno del término electrónico al digital, no es un cambio en términos de la tecnología. Ese no es el término que nos está generando el cambio. Está el tema de la comprensión que está por detrás de los ciudadanos, pero está también en un poco lo que mencionábamos a raíz del concepto de ecosistema. Me gustaría ver cómo UNDESA está recogiendo ese concepto de ecosistema en su próxima medición. Ya lo empezaron a mirar. La próxima medición ya no va a medir solamente gobiernos, sino va a medir organizaciones sociales, va a medir empresas. ¿Cómo vamos a empezar a reconocer? Porque definitivamente la medición que hace Naciones Unidas es un dinamizador del gobierno electrónico a nivel mundial. Y si bien Naciones Unidas de pronto no diseña este instrumento como un elemento de competencia, genera competencia. Hay un ranking, dice el puesto número 1 y está el puesto número 10.
Y claro, y entonces el primero en Latinoamérica y genera competencia. Es un referente, es una forma de dar línea de qué es lo que deben hacer los gobiernos. Si estamos cambiando un poco a involucrar a otros actores, ¿qué está sucediendo por el lado de Naciones Unidas también para recoger ese concepto en la próxima medición? Ya lo estamos haciendo, lo vamos a construir entre todos, como nos decía Elizabeth ahorita. Gracias, Santiago. La pregunta es excelente porque me da la oportunidad de comentar cómo esa, en verdad es más que una medición, me gustaría llamarlo de una referencia, porque es un proceso que empezó en 2001. Yo no tengo ningún mérito personal en el desarrollo de este proceso, pero lo que ocurría en 2001 era que los países estaban se poniendo en línea. Y los países preguntaban a la ONU, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué referencias tenemos? Y así empezamos a hacer una manera heurística, una manera excesivamente simplificada para medir cómo que los países se ponen en línea. Y utilizamos 3 parámetros, como yo expliqué. Uno es cómo funciona el sitio web oficial de un país. Así que tenemos investigadores, son 100, con nivel universitario, con habilidad de lenguas, y se ponen en la posición de usuarios. No enviamos cuestionarios a los países. Y pensamos, si un investigador no logra encontrar un servicio en línea, los ciudadanos también no lo van a lograr. Así que nos pusimos en la posición de usuarios y tenemos una tabla de indicadores. Son más de 100 indicadores bien objetivos. Si hay un punto de contacto y hay un otro diapositivo que muestra eso, pero muy rápido. Si hay un punto de contacto, si hay video, facilidades auditivas, si hay llamada para consultas públicas en línea, qué servicios existen, si hay un mapeo de las instituciones, cómo están colectados los ministerios de trabajo, de salud, de educación, de servicios sociales, de medio ambiente, si el ciudadano encuentra las conexiones entre el portal nacional y esos ministerios. Así que desarrollamos un banco de datos que ya tiene más de 15 años, sobre todos los 193 países de la ONU. Como Santiago comentó, es un proceso muy dinámico. Así que, por un lado, queríamos mantener la coherencia histórica del banco de datos. No podíamos cambiar todo de un año a otro. En verdad lo hacemos a cada 2 años, porque toma 2 años hacer el sondeo. Y al mismo tiempo miramos datos que los gobiernos envían a la UIT, Unión Internacional de Telecomunicaciones, el número de teléfonos celulares inteligentes, conexiones telefónicas. Vemos que en el mundo, claro, disminuyen el número de conexiones telefónicas y aumentan el número de teléfonos celulares. Miramos datos de educación, llamamos de capital social, que los gobiernos envían a la UNESCO. El nivel de alfabetización de adultos, promedio de escolaridad de una persona que entra en la escuela. Hay 4 indicadores para educación, 5 indicadores para telecomunicaciones. En la presentación ustedes van a ver eso. Pero el desafío sigue, porque en los últimos 2 años, por ejemplo, iniciamos a monitorear compras públicas, iniciamos a monitorear servicios de protección ambiental, como que los gobiernos monitoran la cuestión ambiental en sus países. Así que sigue siendo un proceso dinámico. Tenemos instituciones que todavía siguen en varios países con una mentalidad del siglo XVIII, como inicié mi presentación, que siguen trabajando en silos, y nuestro proceso es mostrar que hay que integrarse, que las instituciones, en la medida que se integran,
No tiene sentido enviar al ciudadano al sitio, a la entidad A y después a la B y después a la C y después a la D. El ciudadano se queda aburrido con el Estado. Yo no conozco ningún Estado en el mundo que no tenga interés en la satisfacción ciudadana. Así que eso es un proceso que facilita la vida del ciudadano. Y en vez de enviarlo a 4 entidades, hace más sentido que las 4 entidades se comuniquen entre sí para ofrecer el servicio de manera más sencilla al ciudadano, incluso a través de ventanillas únicas. Así que eso sigue en proceso. Santiago me preguntó también si existen todavía los indicadores del próximo sondeo todavía o encuesta. Estamos debatiendo eso. Hacemos todos los años una reunión con los mejores expertos que logramos encontrar en el mundo sobre el asunto. Normalmente ellos no trabajan en gobiernos porque queremos tener opiniones imparciales y son gente que entiende de gobierno electrónico mucho más que yo y los llamamos para discutir los indicadores y cómo podemos mejorarlo. Así que eso sigue en proceso y estoy plenamente de acuerdo que es necesario dinamizar para que eso refleje la forma como que las instituciones se integran. Gracias, Jonas. ¿Quién de ustedes trabaja en temas de gobierno en línea directamente en sus entidades? Ok. Los que no trabajan en gobierno en línea, ¿trabajan en tecnología para atender temáticas públicas? Ok, sí, levanten la mano los que más o menos los que no trabajan directamente con gobierno en línea, nos da entre los que trabajan directamente con gobierno en línea y los que no trabajan directamente con gobierno en línea, pero aportan a temas públicos con la tecnología, más o menos 2/3 partes de la gente que está acá. A mí me gustaría ver, de pronto, Elizabeth, ese nuevo concepto que traes tú de gobierno en línea, de gobierno electrónico, ¿cómo va a evolucionar para que esa tercera parte se venga y trabaje con nosotros en el concepto de gobierno en línea? ¿Cuál es esa evolución del concepto de gobierno en línea que va a lograr incluir a esos que no trabajan directamente, pero que utilizan las TIC para generar valor público y a los demás que todavía no se han vinculado al tema? No, es que lo tenemos que hacer entre todos. O sea, esto ya es un cambio y es de la percepción que tiene el ciudadano frente a lo que estamos haciendo en temas de gobierno en línea o gobernanza digital, me gusta más llamarlo así, me siento más conectada. Yo les decía en una de las reuniones previas era que necesitamos de hecho del apoyo de todo el ecosistema para poder hacer esta implementación de manera estructural, que tenga el contenido de cada uno de los elementos que tiene el ecosistema para poderlo fortalecer, aplicarlo y pueda llegar al ciudadano, que en últimas es nuestro último beneficiario. Indiscutiblemente, sin la industria, sin la academia, sin la sociedad civil, para mí siempre van a encontrar en cualquier discusión, en cualquier reunión, en cualquier encuentro que tengamos, es que para mí todo lo que deba decirme cualquiera de estos integrantes del ecosistema es absolutamente válido y enriquecedor en el proceso, y precisamente eso es lo que tenemos que construir entre todos. ¿Cómo lo vamos a hacer para que podamos lograr impactar este cambio que no solamente es aquí a nivel de Colombia, sino que es a nivel mundial? O sea, requerimos, pero es el apoyo de todos y eso es lo que vamos a trabajar en conjunto de aquí en adelante. Precisamente esa es la pregunta que tenemos: ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cuándo lo vamos a hacer? ¿En qué espacio lo vamos a empezar a hacer? Para que podamos construir entre todos esta metodología o este lineamiento. No sé cuál irá a ser lo que vamos a realizar, pero sí es indiscutible la construcción en comunidad, todos, absolutamente todos los que hacemos parte del ecosistema. Gracias. Ese concepto de gobernanza digital es bien interesante. Me lleva a pensar en otro tipo de participación distinta. Voy acá a dar la palabra a Alejandro y luego vamos allá, que hay 2 intervenciones. Gracias. Yo quisiera hacerle al expositor una pregunta, es la siguiente: ¿en qué medida en la actualidad no podemos hablar de que los ecosistemas digitales se pueden constituir como escenarios de metagobernanza? ¿Por qué?
Cuando hablamos de gobernanza, la gobernanza está en los procesos de articulación, los procesos de alianzas estratégicas, de cómo empezar a participar. En las lógicas de metagobernanza estamos diciendo que ya, por ejemplo, el sector privado puede entrar a implementar ciertos escenarios que están dentro del marco del proceso de partnerización que es propio del gobierno abierto. Entonces, ¿cómo llegar a pensarse que el ecosistema digital facilite no que el ciudadano hable o intervenga sobre las decisiones, sino que sea parte integradora y un núcleo fundamental de las decisiones del gobierno, que eso está en las órbitas de la nueva gerencia pública, es cómo llevar a que el ciudadano sea el eje de la gestión dentro del proceso de partnerización y no en el proceso de vigilancia que el Estado está brindando, que es propio de las lógicas burocráticas que estabas criticando en tu posición. Gracias. Antes de la respuesta de Jonas, me gustaría dar la palabra que le habían pedido acá, y creo que el concepto de metagobernanza digital, claro, nos va a tocar encontrarle un término un poco más mercadeable, pero metagobernanza digital creo que por detrás viene trayendo ese elemento de la corresponsabilidad y de esa, digamos, bien entendida tercerización del rol de la ciudadanía en general. Voy a dar acá la palabra. Gracias. Yo tengo unas dudas un poco sobre todo este tema de gobierno en línea, y es que me alineo un poco con el concepto de Elizabeth, y es que definitivamente a los actores hay que escucharlos, y parte de los actores, no solamente, pues, actor principal es el ciudadano, pero las entidades también hay que escucharlas. Y es que con estos temas a las entidades se nos vuelve un problema cuando comienzan a encuestarnos y finalmente se vuelve el gobierno en línea para las entidades se vuelve una encuesta fría, llene esto y mire a ver si está cumpliendo con X cosas, ¿sí? Y ahí entonces nosotros o las entidades, a veces para no quedar mal en la calificación, para que conteste muy bien o muy a conciencia, ¿cierto? Entonces hay unas entidades que están sobresalientes y de pronto van a hacer una validación y realmente no es tan sobresaliente ya el tema real, ¿cierto? ¿Cómo darse ese acompañamiento que sea real y que tengamos como la misma orientación? Cuando uno dice, monte sus servicios para el ciudadano, usted hizo la valoración y encontramos un tema muy real aquí, son los presupuestos. Comenzar a hacer una encuesta con los ciudadanos para saber si lo que tú decías, si realmente le interesa las PQRs o no, o simplemente quiere estar face to face con la entidad. Eso no es tan fácil para las entidades. Le preguntan a la entidad, usted, de todos esos datos abiertos que usted publicó, ¿cuántas aplicaciones han generado? Y pucha, pero ¿cómo hacemos para poder saber? Si no podemos internamente solucionar los problemas nuestros, como entidad probablemente ir allá, que debería ser, ¿cierto? Pero el tema es cómo ayudarnos para que realmente esto que estamos formando realmente tenga valor y que al ciudadano le llegue como le debe llegar. Es como cómo encaminarnos hacia allá, cómo ayudar. Y si uno lo hace, digamos, de entidades grandes, en el sector central tenemos esas deficiencias, algo que han dicho aquí, cómo serán las entidades pequeñas a las cuales llegar es mucho más difícil, no llega ni por carretera, pues menos este tipo de cosas. Entonces, es cómo armar esa sinergia para poder realmente tener impacto en la sociedad colombiana con la tecnología. Como Gracias por la pregunta de intervención. Tenemos pendiente una respuesta sobre el tema de la metagobernanza, cómo estimularla, pero adicionalmente luego voy para donde Elizabeth y luego le doy la palabra porque creo que la hizo sonreír porque le da en una de las venas del gusto. Entonces vamos a responder la pregunta que hizo Alejandro que le hacía a Jonas sobre la metagobernanza y luego vamos a responder la pregunta por parte de Elizabeth y luego doy la palabra ya. Gracias. Contesto ahora entonces. Sí, yo estaba muy interesado en su pregunta porque en verdad, no sé si ustedes conocen el ICAP, que es el Instituto Centroamericano de Administración Pública.
tienen una publicación sobre administración pública y yo escribí un paper para la revista del ICAP. Yo no llamé metagobernanza, yo dije pós-gobernanza. Hay el impresionismo, el post-impresionismo, el modernismo, el postmodernismo. Trabajo hace más de 20 años en Naciones Unidas con gobernanza. Pensé, deberíamos llamarlo de algo más, porque estoy 100% de acuerdo. Hay la gobernanza, que son los procesos de contacto entre los gobiernos, la sociedad civil, el sector privado, pero estamos tal vez más allá de eso. Todavía de manera muy heterogénea, pero y el mundo entero está heterogéneo, pero ya sigue un proceso tal vez más adelantado que la gobernanza en sí mismo. Y me preguntaron en una visita a un país, ¿cómo será el gobierno electrónico en 25 años? Por la perspectiva de Naciones Unidas. Y yo les comenté, en verdad no lo sabemos, porque la encuesta que tenemos, el relatorio que hacemos, es baseado en la práctica de los países. Así que no hacemos futurología, ficción científica, no hacemos pronósticos sobre qué cosas los países van a hacer. Pero lo que están haciendo, socializamos y dividimos con todos los países. Pero me parece, en mi opinión personal, que en el futuro un presidente va a pasar la USB del país al próximo presidente, con todos los datos que tiene su gobierno, y ciertamente los ciudadanos con sus celulares o con la forma que tengan, otra vez, espero que no, pero están hablando, podemos imaginar, chips implantados en el cerebro de todos. Algo como El Gran Hermano de 1984 de George Orwell, ¿no? Que era una novela futurística. 1984 ya se pasó y todavía utilizamos el Facebook y los medios de comunicación digital para enviar fotos de perros y gatos, porque nos gustan perros y gatos. Así que es un sistema muy heterogéneo. ¿Te gustan los perros y gatos? ¿Cuál es su signo? Tauro. Tauro. No sé, yo soy Acuario y no hay nada romántico aquí, pero pensamos... Disculpa, Alejandro, pero pensamos de la misma forma. Así que si les llamamos de metagobernanza o de posgobernanza, es un hecho de que estamos caminando un poco más allá del relacionamiento convencional entre Estado, ciudadanos y sector privado. Gracias, Jonas. Elizabeth, por favor. Sí me hiciste sonreír porque hablabas y encontraba la conexión que necesitaba. Entonces yo decía, oiga, es eso, precisamente eso es lo que está ocurriendo. Está listo y ahora vamos al término un poquito más técnico y son los sistemas de gestión que tiene cada uno de los entes territoriales. Para que hablemos de municipios de categoría sexta, quinta y cuarta y con sus múltiples debilidades y necesidades. No es que el ciudadano no tenga claro qué necesita y qué no, es que nosotros no los hemos escuchado exactamente qué es lo que necesitan y qué no. ¿Cómo lo necesita? Para nosotros el verdadero impacto de la gobernanza digital y el verdadero aprovechamiento de eso va a ser cuando logremos cuantificar e identificar ese verdadero aprovechamiento, no el uso. El uso es fácil, tú puedes usarlo simplemente, pero te está generando valor. Cuando aprovechas eso, es que lograste identificar lo que necesitaba ese ciudadano. Las debilidades de región son múltiples, pero no las podemos magnificar tampoco, las tenemos que simplificar, volverlas más simples, pero también más reales, y para eso tenemos que conocerlas. Por eso me parece tan importante lo que decías frente a eso. Estoy totalmente conectada con lo que me dices, totalmente de acuerdo. Definitivamente una de las estrategias que tenemos en el área es una asesoría, por llamarlo de alguna manera, pero a mí me gusta más acompañamiento, para que hagamos un trabajo en equipo, un trabajo desde el sector hacia la región particularizada.
Ni siquiera alguien me decía, hagamos un contexto regional. Yo les decía, mire, las regiones también tienen diversidades y muchísimas. Solamente hablando de la región Caribe, si vamos a La Guajira y lo comparamos con otro departamento como Atlántico, pues la verdad es que las necesidades no son las mismas. Si nos vamos hacia el sur de Colombia encontramos exactamente el mismo contexto, entonces yo sí prefiero la particularidad del trabajo uno a uno, el trabajo municipio por municipio, departamento por departamento, escuchar lo que necesitan, cómo lo necesitan y si lo necesitan, si su sistema de gestión está preparado o no para ese gran cambio. ¿De acuerdo? Y definitivamente la concertación del ecosistema completo. No me interesa simplemente trabajar desde el sector público, por llamarlo de alguna manera, sino trabajarlo con todos. Las veedurías son claves, porque la veeduría está preparada precisamente para hacer esta clase de control social frente al aprovechamiento de la gobernanza digital. Entonces sí busco una alineación, una concertación indiscutiblemente y gracias. Gracias, Elizabeth. Me gustaría también tener participación de ustedes. ¿Cómo ven el tema desde sus entidades, desde sus organizaciones, sobre cómo debe estar evolucionando este concepto? Voy a dar aquí la palabra que tenemos pendiente. Gracias. Mi nombre es José Luis Hernández. Precisamente la pregunta mía o la inquietud es sobre cómo ordenamos la casa, digamos, cómo hacemos más efectivos esos procesos, procedimientos, tareas, llámense como quieran, porque a veces nosotros mismos nos ahogamos con muchas situaciones en las entidades donde no hacemos dinámico el proceso o no nos hacemos dinámicos internamente. Entonces, ¿cómo salimos a hacer algo mejor fuera si nosotros internamente estamos como ahogados? ¿Qué herramientas usamos para hacernos la vida mejor? Mira, los sistemas de gestión son hermosos. ¿Qué ocurre con un sistema de gestión? Un sistema de gestión a ti te dice exactamente qué requieres, ¿de acuerdo? El Estado te da lineamientos frente al sistema que tú requieres dentro de tu entidad. ¿A qué entidad perteneces? ¿Qué pena? Al Archivo General. Y te dice, debes implementar un sistema de gestión de calidad, debes implementar un sistema de control interno, debes implementar todos los temas de gobierno en línea, de gobierno electrónico o gobernanza digital, debes implementar la 27000, debes implementar todas las ISOs, ¿de acuerdo? Y buscan una articulación, pero no te dicen cómo, ¿de acuerdo? Y ahí es donde tú me estás diciendo, oiga, pero ¿cómo hago? A veces atomizamos los sistemas, ¿de acuerdo? Hay algo interesante y es, primero, siéntate y mira, cuando el procedimiento fluye tranquilo y no sientes que choca ni riñe con los demás, es porque ahí debe estar. Cuando el procedimiento empieza a molestar y sientes que el líder del proceso no está cómodo frente a su liderazgo, frente a la estrategia, frente a la misma operación, ¿de acuerdo? Entonces es porque ese proceso lo tienes que evaluar. La integralidad es clave. Entonces cuando dicen, esto es un sistema integrado y tiene una estructura y una arquitectura institucional alineado a lo que me está pidiendo el Estado y es a lo que yo requiero, pues debe ser así, se debe evidenciar hasta en los mismos indicadores, en los indicadores de gobierno, en los indicadores de gestión, en los indicadores de aplicación de la estrategia que tú estás evaluando. Ese archivo donde me dijiste, ¿cierto? El Archivo General tiene una particularidad y es que requiere mucho acompañamiento del ciudadano, aunque la gente así no lo crea. El ciudadano es clave en el Archivo General de la Nación porque es el usuario directo del mismo, pese a que la mayoría de nosotros creemos que el Archivo General, el usuario principal es el mismo Estado y es el usuario común. Es difícil tener un archivo organizado, pero ahí es donde está tu reto, el reto de hacer un sistema que sea el apropiado, pero primero en papel, antes de incluir estos sistemas de información, porque a veces les damos tanta fortaleza al sistema de información que lo atomizamos y lo llenamos de herramientas pues, que no nos están generando valor en ese momento.
y no son fáciles de entender para el ciudadano. Tú no debes pensar como el técnico que eres desde el Estado, donde estás prestando un servicio, sino como ciudadano, de cara al ciudadano, el cómo me está viendo y cómo va a hacer uso de esa herramienta de una manera fácil y sencilla, independiente de su estructura profesional. O sea, yo no puedo exigirle a un ciudadano para poder que acceda a la información que tengo dentro de mi sistema de gestión, en este caso del archivo, que tenga un perfil profesional absolutamente profundo para poder que logre encontrar el dato que está buscando o realizar el trámite que quiere hacer. Debe ser tan simple, pero para eso te tienes que sentar con el ciudadano y escucharlo. Oiga, ¿cómo hago para usted este servicio de una manera fácil, amena y que se logre el aprovechamiento, no el uso? Porque el uso, como lo dije anteriormente, es simple, es fácil usar, pero lo indiscutible aquí, el análisis claro es si lo estás aprovechando, si te está sirviendo y si al final está generándote valor. Elizabeth, muchas gracias. Tenemos una participación. Jonas, nos quedan 5 minutos para que podamos continuar con la agenda. Los invitaremos luego al almuerzo, entonces por favor continúa y luego Jonas. Buenas tardes. Yo tengo una pregunta, pues al acontecer de los hechos internacionales con el tema de la democracia y las participaciones de los ciudadanos, o sea, lo que fue el Brexit, el plebiscito aquí en Colombia, las elecciones de Estados Unidos, en España, pues digamos que parte de esto se ha planteado de que la democracia, pues como funcionamiento de control de los ciudadanos, se ha quedado corta en cuanto a que no es tan directa como debería ser, y pues digamos no todos tienen el acceso a participar en el gobierno. ¿Cómo pues todas estas tecnologías y todo esto podría ayudar a que el ciudadano de a pie esté más enterado o abra más su espectro para que pueda entender y pueda hacer una mejor democracia, o inclusive como mecanismo de participación dentro de los gobiernos? Es decir, determinadas decisiones que fueran más fáciles de adoptar con un conocimiento mejor de la ciudadanía, o que en el marco de unas elecciones la ciudadanía votara más responsablemente, o inclusive las mismas encuestadoras que se les fueron las luces con todos estos mecanismos democráticos en este último año, puedan tener una mejor y más acertada visión de lo que realmente la ciudadanía está pensando. Vale, Jonas tiene una observación y no sé si a esta pregunta creo que Elizabeth puede darnos respuesta, pero entonces, Jonas, tú tienes un comentario que hacer y luego pasamos para la intervención de Elizabeth y con eso cerramos nuestro café charlado. Por favor. Me gustaría comentar sobre la democracia. Es interesante porque en el año 567 antes de Cristo, un señor de Atenas que se llama Cleisthenes hizo una reforma en Atenas. En aquella época la clase que dominaba se llamaban tiranos. En aquella época los tiranos no eran un adjetivo, era una clase política. Y con eso se estableció un sistema de discusión en un sitio. ¿Quién sabe cómo se llamaba el sitio donde se reunían? El mayor dulce, el mayor postre de Medellín, para quien se acuerde el nombre del sitio donde se reunían. El Ágora, claro, gracias. Y en la Ágora, en una Atenas que tenía 150.000 habitantes, cabían 6.000 personas. Era muy difícil para 6.000 personas discutir en cosas. Y miren, las mujeres no podían discutir, los esclavos no podían discutir, los pobres no podían discutir. Era una democracia de hombres blancos y ricos. No nos parece muy justa, pero ha sido el fuente de todas las democracias que tenemos hoy en día. Y ahora el punto de la pregunta es muy importante, porque ¿cómo los ciudadanos participan más? Así que hay países que hacen consultas públicas, como expliqué. Participación puede funcionar en el nivel de cambio de informaciones, en el nivel de consulta y en el nivel de toma de decisiones. Hay países, por ejemplo, Estonia, donde la toma de decisión de un presidente se hace por celulares. En Francia no se podría hacer eso, porque la ley no permite al Estado
tener tanta información sobre los ciudadanos, es una cuestión de autenticación. Así que hay límites legales. En Singapur el ciudadano nace con un número y se utiliza este número para el certificado de nacido, para la escuela, para su boda y para su certificado de muerte. ¿Cómo llamamos en español eso? No, cuando una persona muere hay un documento. Certificado de defunción, el mismo número para todo. Y en países como Alemania no se puede hacerlo, porque el Estado no puede tener tanta información sobre los ciudadanos. Así que hay límites de orden legal, de orden institucional, de naturaleza humana, porque a veces las instituciones no se comunican, y la tecnología me parece más fácil. En verdad, la última etapa en el proceso, que es la tecnología, me parece lo más fácil de manejar. Y hay en curso, porque estamos lo midiendo en 193 países, cómo que los países hacen consultas a sus ciudadanos, cómo toman decisiones, cómo publican los resultados. Así que hay 4 procesos: tener la plataforma, publicar la consulta, obtener la retroalimentación y publicar los resultados. Todavía una minoría de países, no me acuerdo el número, lo hace, pero me imagino que en un futuro no muy distante, todos los países podrían hacer eso. Elizabeth, por favor. Mira, hay un mecanismo fácil y de hecho está implementado en Colombia, y es la rendición de cuentas. Pero la gente no hace uso de la rendición. Cuando uno mira cada uno de los elementos que tiene un ejercicio de rendición, es absolutamente exigible por parte del ciudadano, del usuario, frente a la rendición. Oiga, dígale, ¿qué quiere escuchar? Cuénteme, entidad, ¿cómo está ejecutando el recurso de inversión que es nuestro? O sea, es así de simple, pero hay que hacer uso de los mecanismos, no dejarlos. Yo veo muchísimas rendiciones de cuentas, pasan y se han vuelto simplemente programas que se pasan por televisión, donde el ciudadano no interactúa, no pregunta, no hace uso del mecanismo, no se genera ningún feedback ni del ejercicio ni anterior ni posterior a la rendición. Si es anterior, para que incluyan dentro del ejercicio de rendición todos los elementos que tú quieres saber frente al Estado, lo que sea regional o carácter nacional. Y al contrario, después de la rendición, donde tú le dices, oiga, y preguntas de manera específica sobre la misma rendición, si se te quedaron algún cuestionamiento frente a la exposición que te hicieron en el mismo ejercicio de rendición de cuenta. Entonces mira que también hay veces que falta es apropio por parte del ciudadano frente a las herramientas que hay de control y de espacios de concertación frente a lo que quieren saber por parte del Estado. Elizabeth, muchas gracias. Bueno, pues nos estamos enfrentando a un cambio que vemos que toca construirlo entre todos. Es un concepto nuevo. La misma Naciones Unidas, ¿quién hace este tipo de mediciones o de este tipo de análisis y comparaciones, este tipo de insumos? Se lo empieza a plantear, pero todavía no lo tiene solucionado, y claramente nosotros tampoco. Y tenemos que construirlo de forma tal que tengamos esa evolución, esa metagobernanza, ese post-gobernanza digital construida a la medida de la realidad que cada uno tiene en sus países y en sus municipios. Porque lo hemos visto, hay diseño predictivo y hay diseño personalizado. No puede ser que lo estemos logrando con la tecnología y no lo podamos lograr con la política pública. ¿Cómo lograremos nosotros tener ese